Buenos días en América Latina, buenas tardes desde Holanda. Mi nombre es Reinaldo Peñailillo, soy asesor senior del TARES y les doy la bienvenida a este segundo webinar en el marco de la capacitación regional para América Latina y el Caribe en la metodología CRIDA. Hemos titulado este webinar Incorporando riesgos climáticos a la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca del río Guayubín, República Dominicana. Antes de comenzar, las reglas de la casa, por favor, mantener sus micrófonos apagados y en el recuadro del panel ustedes podrán formular preguntas a los panelistas. Bien. Para el día de hoy tenemos un interesante programa. Tenemos 3 presentaciones. La primera presentación a cargo de Anelija Nikolova de USAID sobre los retos y oportunidades en el desarrollo sostenible y en promover resiliencia desde la perspectiva de una agencia de desarrollo. La segunda presentación, a cargo de Guillermo Mendoza, de US Army Corps, sobre la aplicación de la metodología CRIDA para la gestión integrada de recursos hídricos, el caso de la cuenca del río Guayubín. Y finalmente tendremos la presentación de Inmaculada Adames, de Plan Sierra, sobre el Guayaquín como piloto hacia la gobernanza del desarrollo de recursos hídricos sostenibles y resilientes. Finalmente vamos a tener una sección de preguntas que vamos a dirigir a los panelistas para que podamos tener una sesión más interactiva con ustedes. Bien, si me permiten entonces voy a introducir a nuestra primer panelista, Anelija Nikolova. Ella es líder de agua y adaptación climática de la Oficina de Medio Ambiente y Desarrollo Económico de USAID en la República Dominicana. Supervisa una cartera de resiliencia binacional y transfronteriza. Brinda liderazgo técnico y coordinación en toda la cartera sobre seguridad hídrica, adaptación climática y gestión de recursos naturales. Anelija tiene más de 10 años de experiencia en diseño estratégico, seguimiento y evaluación, gestión de proyectos y participación de las partes interesadas en la región del Caribe. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas, con especialización en Planificación y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Breda, en los Países Bajos, y una maestría en Desarrollo Internacional, Innovación y Cambio de la Universidad de Bolonia en Italia. Anelija, buenos días. Le cedo la palabra a usted para que pueda comenzar con su presentación. Muchas gracias. Hola. Ya, vale. Disculpen. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Anelia. Trabajo en la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, la USAID, en Santo Domingo, en República Dominicana. Y es un placer para mí estar aquí con ustedes en el día de hoy. Bueno, yo soy especialista en programas de cooperación, como había mencionado Reinaldo, y me dedico a desarrollar e implementar proyectos enfocados en desarrollo económico y medioambiental. Hoy voy a presentar sobre el enfoque de gestión de riesgos que asume la USAID dentro de sus programas y sus estrategias, y luego mis colegas presentarán sobre un caso específico que estamos apoyando en la República Dominicana, donde estamos aportando a la planificación de los recursos hídricos en la subcuenca del río Guayubín en República Dominicana. Y bueno, estoy aquí porque
tanto en mi sector como en sectores que trabaja la USAID, se hace cada vez más evidente la necesidad de abordar el riesgo climático debido a su impacto sobre la sostenibilidad de nuestras iniciativas, sin importar el sector en el que trabajemos. En ese sentido, la USAID ha desarrollado múltiples herramientas y estrategias para identificar, documentar y abordar el riesgo climático. Y en noviembre del 2021, el gobierno de los Estados Unidos anunció su Plan Presidencial de Emergencia para la Adaptación y la Resiliencia, que se llama PREPARE, por sus siglas en inglés, que es una estrategia con un enfoque integral que reúne la experiencia diplomática, técnica y de desarrollo de los Estados Unidos para promover la adaptación al cambio climático y gestionar los impactos del cambio climático para el 2030. Prepare tiene como objetivo ayudar a los países a adaptarse y gestionar los impactos del cambio climático a través de tres componentes: el compartir conocimientos, promover sus planes y programas y apalancar recursos y capital privado. Por otro lado, también está la estrategia de cambio climático de la USAID, que está justamente en la fase final de su desarrollo, que ayudará a la agencia y a sus socios a operacionalizar las ambiciosas metas que se plantea el gobierno de Estados Unidos para abordar el cambio climático. Y bueno, entrando un poco más en materia, como les mencionaba anteriormente, en el marco de los programas de USAID, el cambio climático amenaza con debilitar nuestro alcance y los objetivos de desarrollo que nos planteamos en apoyo a los países donde estamos implementando nuestros programas, con lo cual existe la necesidad de anticipar y gestionar los riesgos que suponen los cambios del clima. Desde la perspectiva de USAID, la gestión de riesgos climáticos es el proceso por el cual la USAID sistemáticamente evalúa, aborda y gestiona de forma adaptada el riesgo climático dentro de sus estrategias y sus programas para poder maximizar el impacto y la sostenibilidad de sus iniciativas e inversiones. En el día de hoy voy a abordar muy a grandes rasgos cómo el cambio climático impacta el desarrollo y cómo podemos promover la resiliencia en la planificación e implementación de los programas de cooperación y los recursos sugeridos. Y bueno, como sabemos, los riesgos climáticos son impactos potenciales que podrían sentir las personas o el mundo natural. Las siguientes diapositivas muestran ejemplos de cómo los riesgos climáticos debilitan nuestros objetivos de desarrollo y a su vez hacen necesario que los gobiernos y los donantes, como la USAID, identifiquen formas de abordar estos riesgos. En esta primera diapositiva se muestran algunos ejemplos de cómo los eventos climáticos extremos podrían interrumpir las actividades programáticas de la agencia. Estos eventos ocurrieron en la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití, que es la región donde nosotros implementamos la mayoría de nuestros programas bajo la nueva estrategia 2020-2025. Estos eventos se están convirtiendo en recurrentes y ameritan otro tipo de respuesta para fortalecer la capacidad de adaptación de estas comunidades donde estamos trabajando continuamente. Em, y bien, las economías de muchos países en desarrollo, así como República Dominicana y Haití, dependen de sectores sensibles al clima, como son la agricultura, la silvicultura, la pesca, el turismo. Y el cambio climático afecta a estos sectores tanto gradual como episódicamente, lo que reduce las oportunidades de sustento y la estabilidad económica de los grupos poblacionales más pobres. A nivel nacional, esto podría significar una disminución en la base impositiva nacional, un gasto deficitario, inflación, desempleo. Y en las imágenes lo que pueden visualizar es cómo la sequía o las lluvias extremas podrían generar grandes pérdidas en el sector agropecuario o consecuencias graves sobre el desarrollo socioeconómico de las comunidades que están en mayor estado de vulnerabilidad. Esto a su vez contribuye a su índice creciente de desempleo y deuda.
Por otro lado, los riesgos climáticos podrían impactar a los trabajadores y, por tanto, al desarrollo de la fuerza laboral. Esto podría implicar desplazamientos poblacionales tanto dentro de los países como a lo largo de las fronteras, debido a los riesgos que plantea el cambio climático, tanto por condiciones climáticas, siendo estas inundaciones severas, sequías prolongadas, como condiciones creadas o agravadas por el clima, pudiendo ser estos conflictos que resulten a raíz del clima o la pérdida del sustento, como por ejemplo la pesca, la agricultura, etcétera. Esto podría resultar en que la composición de la fuerza laboral cambie en algunos países y a medida que algunos trabajadores se vayan trasladando, posiblemente deban aprender nuevas habilidades para trabajar en nuevos sectores, aprender nuevos idiomas, y ese tiempo que pasan en transición y recapacitación es a menudo un tiempo que se pasa sin recibir un pago. Y por último, acá comparto otros ejemplos donde el cambio climático podría impactar el comercio y la inversión al causar daños en la infraestructura comercial y al cambiar las prioridades para el gasto y la inversión a nivel de país. Las inundaciones y las sequías y demás impactos que se relacionan con el clima pueden aumentar las presiones sobre los estados frágiles, aumentar las competencias por los escasos recursos hídricos o recursos naturales, intensificar la inseguridad alimentaria, obstaculizar el crecimiento económico y, por consecuente, agravar la pobreza. Los estados frágiles representan la mayoría de los países en los cuales la USAID está implementando sus programas. Y en esos países, a raíz de estas debilidades o esos retos a los que se enfrentan, es más probable que se experimenten conflictos armados o inseguridad en relación con el cambio climático y la disminución de los recursos naturales, ya que carecen de la capacidad o podrían carecer de la capacidad y las instituciones para mantener el orden público y para gestionar los riesgos. En fin, hay un montón de ejemplos de cómo el cambio climático podría impactar el desarrollo de un país y, a su vez, las áreas de trabajo de USAID y de muchas otras agencias de desarrollo. Debido a esto, nos surge como comunidad de desarrollo a pensar estratégicamente en cómo podemos desarrollar iniciativas que sean climáticamente sostenibles o receptivas a adaptarse al cambio climático para asegurar su sostenibilidad. Y bueno, podría no ser muy obvio que la variabilidad y el cambio de clima tenga algo que ver con nuestro trabajo, pero a continuación les voy a compartir un ejemplo que muestra la importancia de la gestión de riesgos o la consideración de los riesgos climáticos dentro de un programa de cooperación. Este es un programa de conservación de biodiversidad, es un programa que se implementó acá en República Dominicana, en la frontera con Haití, en el lago Enriquillo, donde habitan dos especies que están en peligro de extinción, dos especies de iguanas que están en peligro de extinción. El objetivo original de este programa era reducir las amenazas a las iguanas debido a la producción ilegal de carbón, la agricultura no sostenible y la caza furtiva de estas especies. La producción del carbón y la agricultura no sostenible impactaba el hábitat de las iguanas y bien, sigue impactando, y pues la caza furtiva también amenazaba con disminuir la población de las iguanas. Entonces, a través de la aplicación de la herramienta de gestión de riesgos climáticos, o CRM, como se resume, o sus siglas en inglés, se identificó un segundo objetivo que buscaba garantizar que las iguanas del lago Enriquillo, en la frontera sur de la República Dominicana, prosperen dentro de su hábitat, ya que su hábitat se veía amenazado también por eventos climáticos. Entonces, acá mucho texto, mediante la aplicación de la herramienta de gestión de riesgos, se identificó que los cambios del clima causaban una reducción de la anidación exitosa debido a la interferencia por los cambios en la temperatura del aire
sobre la capacidad de regulación de la temperatura corporal de las iguanas y la incrementación de daños o interrupción en la función de los ecosistemas por fenómenos meteorológicos más frecuentes y severos que en última instancia conducían a la escasez de alimentos de las iguanas. Entonces, además de las actividades ya programadas para combatir la actividad ilegal que amenazaba a esta especie, se sumó la inclusión de actividades enfocadas en la reducción de la pérdida del hábitat mediante el aumento de la cobertura forestal con plantas nativas que son de preferencia de las iguanas y también aportando al incremento de la resiliencia del hábitat mediante la siembra de árboles frutales que son resistentes a la sequía y amigables con la vida silvestre. En ese caso se plantaron muchos nopales, mayormente nopales, que también son una fuente de agua clave para gran parte de la vida silvestre que se encuentra en ese ecosistema en particular. Por último, se desarrollaron también actividades de cambio de comportamiento que se implementan de manera transversal, que además de perseguir la reducción de la amenaza humana sobre la población de las iguanas, se ayudó a las comunidades a identificar los riesgos del clima que afectan a estas especies y a crear conciencia sobre el cuidado y el mantenimiento del hábitat de manera integrada. Ese análisis resultó en el desarrollo colaborativo de estrategias de gestión de riesgo climático que impactan a la población de las iguanas en esta zona. Las imágenes que pueden ver acá fueron tomadas por la organización Grupo Jaragua, que es quien implementó este proyecto, y los detalles de este caso en particular lo pueden encontrar en la página de USAID de clima, se llama Climate Links, lo voy a compartir al final de la presentación, donde pueden encontrar más información tanto sobre este caso como otros casos de gestión de riesgo climático dentro de los programas de USAID. Y bueno, para cerrar, voy a hacer un breve recuento sobre cómo funciona la herramienta y cómo nosotros la aplicamos dentro de nuestros programas. Esto con el fin de hacer que nuestros programas sean más efectivos y sostenibles y asegurar el uso responsable del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Perdón. La herramienta de CRM o gestión de riesgos se desarrolló en el 2015 y es un proceso de 4 fases que no voy a describir muy en detalle, pero que puede encontrar en la guía de CRM de la USAID en la página de Climate Links. Así como con el CRIDA, la USAID requiere de sus oficinas técnicas y sus socios a elaborar evaluaciones y matrices de análisis de riesgo de manera transversal en sus programas con la finalidad de asegurarse que las iniciativas que se desarrollen con recursos de la USAID sean climáticamente resilientes y consideren todas las medidas de mitigación que sean necesarias para asegurar la sostenibilidad de los programas. Es un proceso iterativo que se integra en todas las etapas del ciclo del programa de USAID, tanto a nivel de estrategia, de programas, de proyectos. En el marco del desarrollo de la estrategia se utiliza para identificar metas y objetivos de desarrollo mediante estrategias que se van o estrategias desarrolladas tanto a nivel de país o a nivel regional. El nivel de los programas se utiliza para delinear la manera en la que se van a lograr las metas y los objetivos identificados a nivel de estrategia. Y dentro de los proyectos se utiliza para diseñar la implementación de actividades específicas que contribuyen a un programa. Normalmente la herramienta o el análisis se realiza por los equipos técnicos de diseño. Esto porque suelen ser quienes, quienes mejor conocen el contexto y están en la mejor posición para evaluar, abordar y gestionar los riesgos climáticos, pudiendo así garantizar que la evaluación esté adecuada o adaptada a las necesidades de la región o de la zona en la que se va a trabajar. Igualmente cuentan con la asistencia de los líderes de integración climática y los oficiales medioambientales de la misión
que están ahí disponibles para brindar cualquier tipo de asistencia durante el proceso de análisis, más enfocado a orientar, capacitar y compartir recursos que pudieran ser de utilidad para los equipos técnicos, que son quienes aplican la herramienta. Bueno, por último acá comparto los pasos que seguimos normalmente para implementar la gestión de riesgo climático. Sucede normalmente en 4 fases, en cada una de las etapas de desarrollo, estrategia, programa, proyectos, y incluye la identificación de riesgos, la determinación de cómo abordarlos y la planificación para una gestión adaptativa. Igual como se hace con el CRIDA, pero esto es un contexto un poquito diferente. La evaluación también implica considerar oportunidades para desarrollar la resiliencia y la mitigación climática. Normalmente, como les comenté, se desarrolla por el personal o se lidera por el personal de USAID junto con sus socios implementadores, pero en algunos casos los equipos de diseño pueden pedir a sus socios que lleven a cabo la evaluación de riesgo climático, que es el caso que tenemos con el proyecto de la subcuenca del río Guayubín, el que va a presentar la señora Inmaculada y Guillermo próximamente. En ese caso, la USAID delegó en el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para que lleve a cabo esta evaluación debido a la complejidad de la intervención y la especialidad, el experticio que tiene la unidad de gestión de recursos hídricos del Cuerpo de Ingenieros. En todo caso, la evaluación debe ser lo suficientemente detallada como para informar a quienes a quienes son los tomadores de decisiones, pero no debería de ser muy costosa ni complicada de realizar, ya que debería ser un proceso iterativo que se aplique continuamente durante el proceso de planificación y el proceso de implementación de los programas. La herramienta proporciona un marco sistemático para completar la evaluación y puede utilizarse para documentar los hallazgos según se requiera. Esta gráfica del proceso que se muestra en la diapositiva son los pasos que seguimos o que plantea la herramienta. Todos, con excepción del paso 8, son parte normal de la implementación de la herramienta. El paso 8 se hace necesario solo cuando los beneficios del proyecto o el programa de USAID superen las posibles consecuencias negativas de los riesgos climáticos o cuando el costo de todas las medidas disponibles para reducir un riesgo sobrepase los beneficios. En ese caso, se puede elegir aceptar los riesgos climáticos pero en todo caso también documentándolo, obviamente, para poder nuevamente o continuamente cuando se esté implementando el proyecto, retomar el tema y reevaluar para ver si se puede abordar de alguna manera diferente. Acá en el último slide comparto algunas herramientas que tenemos en nuestra página de Climate Links. Esa es la página climatelinks.org, Climate Risk Management, y ahí pueden encontrar las herramientas, hay un curso en línea, hay diferentes ejemplos de evaluaciones que se han desarrollado por la USAID y cualquier otra información relacionada a la gestión de riesgo climático desde la perspectiva de USAID. Y bueno, eso era todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención y le paso la palabra a Reinaldo. Anelilla, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante conocer más de la manera como una agencia de desarrollo aborda el tema de gestión de riesgos y interesante en ver de que en su enfoque van más allá, ¿no es cierto?, de los riesgos y los impactos físicos, sino también en los impactos socioeconómicos. Y me pareció muy interesante ver el caso donde se enfocaron principalmente en el hábitat de especies. Muchas gracias, Anelilla. Invito nuevamente a los participantes a poner sus preguntas en el panel, en el recuadro, y estas las vamos a abordar en la última sección de este webinar.
Así que cordialmente a poner todas sus inquietudes. Muchas gracias, Anelilla. Voy a pasar entonces a presentar a nuestro siguiente panelista. Él es Guillermo Mendoza. El doctor Guillermo es ingeniero civil de formación con un PhD de la Universidad de Cornell de New York. Se desempeña como gerente de programas internacionales del Instituto de Recursos Hídricos en US Army Corps of Engineers. Es autor principal de la publicación de UNESCO Climate Risk Informed Decision Analysis, que es la metodología CRIDA que nos convoca en esta capacitación regional. Su trabajo incluye la capacitación e implementación de CRIDA en apoyo a la planificación para la resiliencia urbana y la planificación de cuencas hidrográficas. Colabora con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Millennium Challenge Corporation, el Instituto Asiático de Tecnología, entre otros. El doctor Mendoza es un miembro activo de la red Alliance for Global Water Adaptation. Buenos días, Guillermo, un gusto de tenerte acá en este webinar. Te cedo la palabra y estamos muy atentos a tu presentación. Gracias. Aún no te escuchamos, ¿sí podemos ver tu presentación? ¿Me escuchas bien ahora? Sí, perfecto, ahora te escucho. Sí. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, vemos tu pantalla, Guillermo. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, este es un proyecto que recién estamos empezando y entonces voy a un poco hablar de cómo le vamos a dar, ¿ok? Lo primero que quiero empezar a hablar es un poco el tema de la certidumbre, ¿no? Que no es un fenómeno nuevo para un ingeniero o una ingeniera, es algo que siempre está presente y realmente creo que ustedes ya tuvieron una primera semana del tema de CRIDA, ¿no? Pero quiero un poco decir lo obvio, que a veces se olvida uno tratando de predecir el futuro. Y es que la gestión de recursos hídricos, ¿no? El tema de la gestión integrada de recursos hídricos, básicamente se trata de transformar una hidrología variable a beneficios confiables y reducir el riesgo a la vida y la propiedad, ¿no? Y otro tema más, que no solamente de eso, hablamos de beneficios económicos, sociales y ambientales, ¿no? De por sí eso ya es un reto. Y el cambio climático nos da un poco, nos da otro reto muy fuerte, ¿no? Y básicamente el reto del cambio climático es que ya no solo hablamos de incertidumbre, sino también hablamos de incertidumbre profunda. Y por incertidumbre profunda, quiere decir que el pasado ya no es un buen indicador del presente y futuro, ¿no? Y es un tema que es importante que quiero resaltar. En el pasado, nosotros como ingenieros, cada vez que hacemos una gestión, todo siempre empieza en torno de una declaración de un problema adecuado, ¿no? Y eso es importante en CRIDA. Como ustedes vieron cuando Anelia presentó el trabajo que está haciendo AID y mostró esas fotos, el problema es reducción en la calidad de infraestructura, impactos a la agricultura por sequía, pérdidas por inundaciones, ¿no? Esos son los problemas. Mayor desigualdad en ingresos de género, ¿no? Esos son problemas reales y usualmente existen sin el cambio climático. Y el cambio climático los hace peor. Entonces, y eso es importante en CRIDA porque ha habido, creo, en el pasado mucho enfoque en tratar de predecir el futuro. Decir, bueno, planifiquemos para una subida de temperatura de 2 grados, ¿no? Pero al hacer eso, uno se enfoca en la predicción y no en la problemática. Y eso es creo que lo más importante en tema de CRIDA. Lo segundo es que la incertidumbre ya existe y les muestro ahí una gráfica de
una taxonomía de riesgo e incertidumbre, ¿no? Y las incertidumbres ya vienen de por sí de varias partes. Ya existen variables naturales, que pueden ser en términos de tiempo y espacial, y en el caso de Goiping tenemos datos de caudales para los modelos, pero son de corta duración, y la asignación del pluviómetro con caudal no es exacto. Los modelos que usamos son modelos, y siempre hay problemas con modelos, y hay que calibrar los parámetros, y luego queremos hacer un modelo de decisiones, y hay objetivos que queremos sacar, y a veces no son claros. Hay preferencias comunales, ya son preferencias socioeconómicas que tal vez no se conocen bien, etcétera. Entonces, hablamos de incertidumbre. Hay muchas incertidumbres, y el cambio climático los hace peor, ¿ok? Y eso estamos trabajando nosotros. Hemos pasado mucho tiempo con el CRIN, la Comisión de Río Yaque del Norte, que han sacado una consultoría para conocer especialmente las preferencias de los diferentes actores. Y es importante, y voy a explicar por qué. Ok. Como dije yo, el cambio climático nos trae a un mundo nuevo de incertidumbre profunda. Y quiero saltar un poco, en el pasado, ¿no? Podemos, de forma coloquial, trabajamos en la forma de la salchicha, ¿no? Que hay muchos desconocidos, siempre ha habido conocidos, pero hemos conocido cuáles son esos desconocidos, ¿no? Como ingenieros ponemos márgenes de seguridad para atender a lo que no conocemos. Tenemos estadísticas para hacer un poco de regresiones a posibles salidas, y es difícil porque como gestor de agua, un gestor de agua usualmente no le importa el promedio. Nosotros como ingenieros rara vez trabajamos en promedios, trabajamos en los extremos, en las sequías y las inundaciones, y esos son justamente los puntos donde tenemos menos datos, ¿ok? Entonces, hemos trabajado muchos años en usando el tipo salchicha, y luego nos vinieron los científicos meteorológicos y diciendo, bueno, hay cambio climático y hay que predecir el futuro, ¿no? Y eso nos ha llevado a un mundo de desconocidos, el cisne negro, donde no sabemos qué va a venir, y un poco nos están obligando a tratar de predecir cuál es el futuro que no conocemos. Y al lado izquierdo les quiero mostrar un poco la implicación de eso, ¿no? Del cisne negro. Y eso es un amigo mío holandés, Christen, que es un consultor, y él está trabajando en los trópicos, supongo similar a los trópicos latinoamericanos, pero eso es en África, y agarró datos de agarrando datos de los modelos de circulación global, que son downscaled, y crea escenarios de escorrentía, ¿no? Usando todos los datos, prediciendo proyecciones para 2050, usando el escenario de emisión A1B, ¿ok? Es un escenario del futuro para el 2050, agarrando varios modelos. Y como pueden ver ahí, pueden ver el eje Y muestra el cambio de escorrentía, ¿no? Normalizado. Y se puede ver, básicamente, que la escorrentía puede reducirse en un 25% o incrementar en un 50%. En todos los casos. Y eso no ayuda a la gestión a un gestante. O sea, básicamente, si uno toma un promedio, básicamente no hay cambio. ¿Ok? Eso es un problema. Tratar de planificar. El problema en CRIE, lo que decimos nosotros es una mala idea tratar de planificar una gestión de agua basado en una predicción de modelo. ¿Ok? En lugar, lo que hacemos nosotros es trabajar en los conocidos que nos apestan, el zorrillo. Y ahí Anel le mostró sus diapositivas. Ahí tenemos varios escenarios de cambios en inundaciones, cambios en sequía, cambios en la igualdad de género en el sector laboral. Y nosotros conocemos muy bien cuáles son
los niveles de pérdidas e inundaciones que son inaceptables. Eso los conocemos muy bien, son conocidos que apestan. Nosotros conocemos muy bien cuáles son las desigualdades laborales inaceptables. Esas son todas cosas conocidas y nosotros podemos trabajar un poco al revés para ver qué condiciones nos llevan a esas condiciones que apestan, que son crónicos, ¿no? Esa es la idea de Crida. ¿Ok? Y a fin de cuentas, lo que nosotros estamos haciendo en el Guayubín es apoyar a la gestión de decisión, ¿no? Y hay muchos problemas, hay muchos cuellos de botella en la toma de decisiones. En primero, como dije antes yo, que la gestión de recursos hídricos se trata de gestionar eventos extremos y muy raros. Y es justamente donde tenemos menos información. Y no solo tenemos muy poca información, sino esa estadística está cambiando cada día. Entonces el pasado ya no es una buena representación del futuro. Y le quiero mostrar la figura aquí que me pareció muy fascinante, hecha por un señor de mi trabajo, Eugene Stakiv. Básicamente lo que se hizo aquí es usar estadística que se usa en todo el mundo para la gestión de inundaciones, ¿no? Y lo que se hace usualmente, si no conocen, se agarran los datos de caudal máximo de cada año y se le pone una regresión, una curva para tratar de predecir cuáles son los posibles flujos para poner probabilidad al caudal, ¿verdad? Y en Estados Unidos, por regulación, nosotros tenemos que usar, básicamente es una ecuación matemática que se llama log Pearson tree, la línea azul, y básicamente nos diría, esos son datos que usamos para un río en Pensilvania, que la recurrencia de un caudal de 25,000 pies cúbicos por segundo es el evento de 100 años, ¿no? Ahora, si yo soy inglés, yo usaría otro modelo matemático que es el GED, y este mismo caudal nos diría que es 50 años de retorno. Entonces, básicamente ahí ven el problema, ¿no? Y ahora encima, póngale cambio climático. Entonces, estamos un poco trabajando con muchos problemas de decisión. Segundo problema, el análisis de costo-beneficio descontado. Hacer costo-beneficios es importantísimo para la decisión y hay que hacerlas. Sin embargo, si uno compara el costo-beneficio descontado de varios planes a través de varios escenarios del futuro que no conocemos, ese análisis siempre se va a sesgar a la solución menos robusta. Esa es la naturaleza de eso, porque la naturaleza del costo-beneficio descontado es buscar la solución eficiente. Y ahí nos viene al tercer problema, que como ingenieros hemos estudiado siempre a buscar soluciones eficientes. ¿Cuál es la solución más eficiente? Y tenemos que cambiar un poco la mentalidad a buscar justificar soluciones robustas y adaptables. Y finalmente, un problema que hemos visto siempre es la formación del problema, ¿no? Y como dije antes, que el problema está en la métrica de rendimiento, costos de inundaciones, desigualdad laboral, pérdida de iguanas, el número de iguanas que mueren que mueren, ¿no? En un ecosistema. Esos son los definición de problemas y el cambio climático es un estresante a eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es CRIDA? CRIDA básicamente nos permite generar planes que no requieren predecir el futuro. Esto primero. ¿No? Ahora, sí preguntamos cuáles son las probabilidades, cuáles son las plausibilidades de esos futuros, pero los planes se generan sin predecir el futuro. Segundo, es identificar cuáles son las vulnerabilidades a posibles escenarios futuros. Y tercero, es proporcionar un marco de colaboración basado en el riesgo. Y también el tercer punto es muy importante porque
porque como estamos trabajando de fracasos en el rendimiento de un indicador o métrico, las partes interesadas conocen mejor que nadie qué es una salida inaceptable, qué es un rendimiento, cómo es el fracaso. Si uno quiere conocer el fracaso del sector de meloneros, uno hay que preguntarle a un productor, porque ellos conocen cuál es el fracaso. Si uno quiere saber el fracaso en el sector laboral ajeno, uno tiene que preguntar a expertos en el tema género, ¿ok? Y así mismo con la iguana. Iguana, claro que no tiene partes interesadas, pero el nivel de fracaso de la sobrevivencia de iguana te lo dice un unicólogo, ¿ok? No te lo dice un meteorólogo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en qué vamos a hacer en el Guayubín? Al lado derecho, tengo dos curvas, y son curvas de datos reales que ya estamos generando en la simulación. Y eso es curva de excedencia, ¿no? La línea azul muestra unas microcuencas del Guayubín, una curva de excedencia. O sea, el eje X es la probabilidad que el flujo esté a ese nivel, y el lado Y en este caso es el caudal. O sea, entonces, por ejemplo, en este caso, en línea azul, el caudal está normalizado, ¿no? Está en 1, está en un 20% del tiempo, ¿ok? Se excede el valor de 1 a un 20% del tiempo, ¿ok? Y lo que podemos hacer con esto es, podemos simular. Entonces, en este caso, agarramos y todo el bosque lo destruimos, porque es un modelo. Cortamos todo el bosque y convertimos toda la cuenca en matorral. Y ahí puede ver cómo cambia la hidrología. Básicamente se crean más picos. Al lado izquierdo es un logaritmo, entonces el impacto es más fuerte de lo que se ve, para que se vea mejor, y se reduce la parte de flujo base, ¿no? Entonces ahí puedo ver que en el lado izquierdo, hay incrementos. Bueno, hay un error ahí. Hay impactos de incremento en los flujos altos, ¿no? Que de bien pueden ser aprovechados en un reservorio, pero también pueden llegar a mayor inundación. Ese es el lado izquierdo. Y en el lado derecho son los impactos de reducción de flujo base, o sea, reducciones del caudal natural, o sea, reducciones en el almacenamiento natural de la cuenca. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la figura izquierda, tenemos un modelo, y ese modelo los trazamos con diferentes climas X. O sea, se puede ir trazando con el clima actual, clima con mayor persistencia de sequías, clima con mayores intensidades de lluvias. Podemos cambiarlo en términos de cobertura. Bosque versus matorral versus cafetales. Podemos cambiar la demografía en la cuenca, o sea, más gente usando agua, más regantes usando agua, mayor agua requerida para mantener un ecosistema saludable, ¿no? Eso es todo todos los insumos al modelo. Y encima al modelo se mete un plan. El plan 0 es el plan no hacer nada, el plan actual, pero uno puede ir metiendo diferentes planes de gestión hídrica, ¿no? Y al simular eso, podemos ver cómo eso impacta los indicadores de rendimiento, ¿no? O sea, cuál es el impacto económico, social y ambiental. Puede ser, cuál es el impacto de tal combinación de climas y cobertura a la reducción de sedimentos al reservorio, al río bajo. ¿Cuál es el impacto de esto a los caudales del río en la temporada de seca, en el verano, ¿no? Y Unicode puede decir, bueno, ¿y cuál es el impacto de ese caudal a una especie, a la pesca o a la dilución de contaminantes, ¿no? Entonces, uno modela y uno hace la pregunta, bueno, ¿el rendimiento apesta, sí o no? Si apesta, y hemos descubierto una combinación de vulnerabilidad. O sea, si apesta, ya hemos encontrado, este clima con esta cobertura, con este uso de agua, bajo este plan, falla, apesta. Entonces,
ya descubrimos una combinación y podemos crear un plan para atender ese problema. Si no apesta, bueno, iteramos nuevamente y estresamos el clima, la cobertura, uso suelo, ¿no? Para a propósito, estresar el sistema hasta que falle. Eso es lo que es lo básico CRIDA. Es ir varias veces para encontrar todas las maneras que fracasa el sistema. Este es un ejemplo de eso. Y en este caso, esto es algo de CRIDA. Y pueden ver cada cuadrado ahí representa en el lado X el cambio en la variabilidad de la precipitación. O sea, 1 es situación actual, 0.8 es más seco, 1.2 es más húmedo, y en el lado izquierdo el cambio en la medida. Entonces, la primera columna hablamos de los costos anuales de inundaciones. La segunda columna hablaba de área de inundación de la llanura aluvial. En este caso no hablamos de área de inundación en términos de beneficios ecológicos, ¿no? Este fue este estudio que se hizo. Se quiso mirar el beneficio ecológico por tener zona inundada para crear humedales. La tasa de recesión del caudal, o sea, qué tan rápido se reduce el caudal. Esas son las tres primeras columnas. Y usando esos tres tests se encuentran todas las maneras que llegas a una solución inaceptable. Básicamente, azul es un rendimiento aceptable, rojo es inaceptable. Y los puntitos que ven ahí son los puntos de rotura, que son definidos por las partes interesadas. Básicamente, la parte interesada te dice hasta qué punto de rendimiento es inaceptable. Y al lado derecho se puede ver un poco, las zonas blancas son las zonas donde hay, básicamente, donde se ha incrementado zonas de rendimiento aceptables para todas esas diferentes objetivos. Y entonces, el que está el derecho arriba es básicamente situación actual, el número, el que baja en gris, la parte blanca se incrementa un poco más porque ahí se cambia la operación de un embalse, entonces se va creando mayor espacio de trabajo. Bajando un poco más, el plan es la elevación en diques, que sí, dado a unos beneficios en comparado a la situación actual, pero no es tan buena como operación del embalse, y la última abajo es casi lo mismo. Entonces, se mejora un poco más el rendimiento. Entonces, disculpa, Guillermo, te queda un minuto. ¿Muted? Ok. Y aquí se puede ver los diferentes indicadores que la CAP, que es una compañía que contratada por AID, que está preguntándoles a las partes interesadas en términos de cómo se mide el éxito, y eventualmente vamos a mirar cómo se mide las rupturas en el sistema. En resumen, estamos construyendo un modelo PVC para apoyar decisión informada por riesgo, y hay tres componentes realmente que miramos y que son consistentes con el CRM del AID. Básicamente, este modelo de decisiones es un poco combinar el análisis de riesgo, que lo que está el método CRIDA, el gestión de riesgo, que es mirando los 7 planes y cómo se va bajando riesgo, y finalmente ayudar a comunicar riesgo a los decisores. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. La verdad que incluso estaba tan entusiasmado escuchando tu presentación que se me había olvidado fijarme hasta yo en el tiempo. Muy interesante. Creo que tu comparación con lo que denomina la salchicha, el cisne negro y el zorrillo va a ser una comparación que no vamos a olvidar cuando hagamos este tipo de análisis. Nuevamente invitar a todos los participantes a favor colocar preguntas en el panel para dirigidas a los distintos panelistas, y
antes de comenzar con la siguiente presentación, tenemos una actividad. Vamos a ver, vamos a hacer un Mentimeter y si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Sí, doña Inmaculada, si gusta, espera, vamos a hacer un breve Mentimeter, vamos a hacer algunas preguntas a la audiencia y posterior le doy entonces la palabra. Espero que estén. Paulina, tú sé que estás ahí presente, ¿me podrías confirmar que se ve mi pantalla y que están viendo el Mentimeter? Veo tu pantalla, pero no veo el Mentimeter. Y ahora, ¿habrá aparecido ya? No, se ve el escritorio de la computadora. Ajá. No, pero ese es de Guillermo, si no me equivoco. No es mío, es de doña Inmaculada. Doña Inmaculada, ok. Voy a pedirle apoyo a Nicole. Nicole, ¿me ayudas a poder compartir mi pantalla? Sí, vamos a ver ahora. No, parece que tengo que estar como presentador. Nicole, si me puedes hacer presentador para poder compartir mi pantalla, porque no puedo. Vamos a esperar un minuto más a ver si nos resulta esto. Ya, bien. Disculpen falla técnica. Paulina, ¿me confirmas que mi pantalla se está compartiendo y pueden ver Sí, la primera? Ya, perfecto. Te doy la palabra entonces, Paulina. Gracias. sí. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Como mencionaba Reinaldo, para hacer un poco más dinámico este webinar, vamos a hacer una dinámica con ustedes. Entonces solo necesitan ingresar a la página www.menti.com y Reinaldo, se acaba de ir tu pantalla, ahora solo te veo a ti y a mí. La pantalla acá. Listo, sí, gracias. Y el código es 25160450. Entonces, bueno, la dinámica consiste en que, dependiendo de las preguntas, ustedes van contestando y vamos a ir viendo las respuestas en tiempo real. La primera pregunta, como pueden ver aquí, es ¿cuáles de estos criterios utilizarías para medir el desempeño de los sistemas de recursos hídricos? Y hay diferentes respuestas que pueden seleccionar. Y al parecer, bueno, aquí va ganando resiliencia con el 40%, siendo los que no se consideran es la fiabilidad o la robustez de los sistemas en los recursos hídricos. Y voy a dar un minuto para que ustedes respondan antes de pasar a la siguiente pregunta. Bueno, y vemos aquí que sigue ganando resiliencias, seguido de vulnerabilidad. Sí, hay que ir a esa página. Sí, hay que ir a esta página, les recuerdo, www.menti.com, ingresan este código 25160450 y van contando las preguntas y las vemos en pantalla, solo para recordarles. Y bueno, listo. Como vemos, no ha cambiado mucho el gráfico y siendo resiliencia lo que se considera como el criterio más importante cuando se analiza el desempeño de los sistemas de los recursos hídricos. Y Reinaldo, si quieres podemos pasar a la siguiente pregunta.
por favor. Listo. Bueno, la siguiente pregunta, que también como se habrá dado cuenta que es algo que hablaba Guillermo Mendoza, es acerca de cuando se pone un sistema hídrico bajo estrés. Y nos gustaría saber cuáles son los factores que ustedes consideran como al analizar una prueba de estrés de un sistema hídrico, siendo las opciones los factores hidrológicos, climáticos, socioeconómicos. Y como vemos, siendo que es un sistema hídrico, pues tenemos que tomar en cuenta, no sé, el caudal, entre otros factores que se consideran cuando se analiza este tipo de sistema. Pero también vemos que algunos de ustedes también consideran incluso los aspectos económicos y sociales, aunque no suelen ser los más recurrentes, pero bueno, como se decía, esto también se liga a saber cómo es que un sistema puede ser afectado por las condiciones que ya hay dentro de una cuenca, por ejemplo, ya sea la desigualdad que se representa por el género, los ingresos socioeconómicos, etcétera. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el mayor reto que ustedes tienen cuando se desarrollan un escenario climático? Y eso también las respuestas van mucho en base también no solo a la metodología o los modelos que ustedes conocen o que utilizan, sino también a la información y los que hay disponibles. Ya que si estuvieron aquí en el webinar pasado, era un tema relevante del que se hablaba, el acceso a la información y la actualización de dicha información también. Ok. Y como pueden ver, aquí también se vuelve a repetir que el acceso a la información es un tema importante, incluso el que ustedes más resaltan y que, bueno, obviamente impacta cuando se trata de poner los datos y la información necesaria para desarrollar un escenario climático y una prueba de estrés. Listo. Reinaldo, si quieres podemos pasar a la siguiente pregunta. Bien. Ahora, pasando también a otro aspecto de los retos, cuando se analiza un sistema hídrico, perdón, un fenómeno hidroclimático y sus riesgos. También nos gustaría saber cuáles son las áreas que para ustedes representan un mayor reto cuando se tiene que proponer una solución. Como mencionaba en la primera presentación de este webinar, hay diferentes factores que se tienen que tomar en cuenta y no solamente factores técnicos, sino también sociales, económicos, etcétera. Y para ustedes, por lo que veo en la gráfica y como pueden ver en pantalla, los más importantes, los que representan el mayor reto es el contexto sociopolítico, perdón. Y bueno, creo que esta ya sería la penúltima pregunta. Y esto también va en respecto a lo que decía Guillermo y que también va de la mano con la primera presentadora, que hablaban de concluir a las personas dentro de cuando se busca información o cuando se está implementando algún proyecto o programa en una cuenca, por ejemplo. Y nos gustaría saber qué actores consideran ustedes cuando se trata de implementar soluciones en el manejo de riesgos hidroclimáticos. Ok, muy bien. Y bueno, esto va ligado también respecto a la pregunta anterior. Ustedes han también subrayado el involucrar a las autoridades y a políticos. Y como se mencionó también durante el webinar, involucrar a las personas que están en contacto con con las actividades que se desarrollan en el sitio donde se está analizando o tratando de entender el sistema hídrico.
a través de las comunidades, las organizaciones civiles, la población, etcétera. Y por supuesto involucrar la academia, como bien mencionan, o a los investigadores, ingenieros, ya que también se tienen que hacer este vínculo entre no solamente lo político y lo social, sino también el conocimiento técnico. Y bueno, listo, y muchas gracias. Te cedo la palabra, Reinaldo. Ahora sí, muchas gracias, Paulina. Muy interesante ver las respuestas. Las vamos a analizar con más detalle posteriormente. Si me permite, me gustaría pasar a nuestro siguiente panelista. Sí. Les voy a presentar a doña Inmaculada Adames. Ella posee una maestría en Administración Pública en Harvard University y un posgrado en Project Management en el Rochester Institute of Technology. Ha estado vinculada al Plan Sierra desde 1979 con roles de presidencia en funciones de la Junta Directiva por 3 años y desde 2018 a la fecha como vicepresidenta ejecutiva de Plan Sierra y coordinadora técnica y operativa de la Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte. Doña Inmaculada, es un gusto tenerla aquí presente. Estamos muy interesados en su presentación y le cedo entonces la palabra. Días. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir las experiencias de Plan Sierra con los distinguidos participantes y agradecer también las valiosas presentaciones de Analía y de Guillermo que facilitan lo que voy a compartirles. Voy a comenzar mi presentación. O sea, tengo 2 etapas. Una para, por favor, díganme si pueden ver mi pantalla. Sí, vemos su pantalla, pero la presentación tiene que colocarla aún en modo presentación. Sí, gracias. Muchas gracias. Mi presentación va a tener 2 momentos. Uno donde voy a tratar de hacer un resumen muy breve sobre la cuenca Guayubín, en la que usando parte de los conocimientos que nos comparte Guillermo, es una cuenca que está en una situación de estrés hídrico y que el cambio climático pues la pasa a un nivel de incertidumbre profunda para sus habitantes y para los que dependen de ella. La cuenca de Guayubín es parte de la región hidrográfica más importante de la República Dominicana, la del Yaque del Norte. Por eso la palabra CRIM que mencionaba Guillermo se refiere a cuenca del río Yaque del Norte. Es el sistema hídrico más importante, tiene un 20% del territorio de la República Dominicana y una de las subcuencas que alimentan al río Yaque del Norte, o sea, todos estos ríos aquí están colgados de esa línea que es el Yaque del Norte, es la cuenca de Guayubín. El área de Plan Sierra, donde nosotros trabajamos, es la cuenca media del Yaque del Norte. Un 38% del área de la CRIM, o sea, de la cuenca del río Yaque del Norte, y es un área de 2.777 kilómetros cuadrados. Ahí tenemos la cuenca de Guayubín. Esto que parece una pera verde, una pera. Esa es la cuenca de Guayubín. Y el río Guayubín, que justamente atraviesa casi de manera en el medio de este territorio, es uno de las causas mayores de las inundaciones en la zona de Montecristi y Manzanillo, una de cuyas fotos nos compartió Analia. La cuenca de Guayubín tiene un nivel
alto de deforestación o de otras áreas cubiertas por un pasto, pero pasto degradado. O sea, todo lo amarillo en el mapa está en una situación actual de cobertura no apropiada, o sea, está en una condición de, o sea, su uso no es, hay un conflicto de uso en todo lo que se ve amarillo. Y en este momento, el Estado Dominicano, a través de la empresa generadora de hidroelectricidad, está construyendo, comenzó la construcción de un embalse en la boca de los ríos. Ese embalse va a tener un impacto importante en reducir las inundaciones y un impacto importante en reducir esos costos de inundación de los cuales también nos hablaba Guillermo. Pero yo quiero destacar una pregunta dentro de lo que son los riesgos del futuro, de esa incertidumbre profunda. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de ese embalse si no reconvertimos lo que está en amarillo? Si no se reforesta, si no se reestructuran los bosques, el rol de ese embalse pasa a la incertidumbre profunda de la cual nos hablaba Guillermo. Aquí está toda la subcuenca del río Guayubín, está proyectado lo que sería la presa de las Dos Bocas, que estará, vamos a decir, casi en el límite de donde Guayubín entra al río Yaque del Norte, que tendrá una capacidad de almacenar unos 50.63 millones de metros cúbicos de agua. La división política administrativa, o sea, Guayubín, está en la zona fronteriza, una zona donde estudios recientemente completados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo han detectado grandes brechas en términos de posicionamiento, en el nivel de desarrollo socioeconómico, grandes brechas de oportunidades para los habitantes, para educarse, acceso a financiamiento, acceso a comunicación, a red vial, etcétera, etcétera. Eso es un problema genérico en las regiones fronterizas, y la cuenca de Guayubín toca 3 provincias fronterizas: Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. O sea que este piloto que estamos llevando a cabo, o sea, Guayubín se elige porque es un escenario donde tenemos, digo, es un territorio donde los escenarios pueden ser, son ya estresantes, y el cambio climático pues lo irá haciendo más estresante, y ahí el trabajo que nos une con el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos y con la AID para irnos preparando a cómo conocer más, tener más información sobre lo que está pasando en ese territorio, lo que está pasando con su gente, lo que está pasando con los actores, para poder prepararnos para mitigar y reducir riesgos. El uso del suelo, como dije ahorita, de esa subcuenca de Guayubín, tiene un 32% bajo pastos, y de ese 32%, el 85% es degradado. Tiene otros usos, 28.6%, eso incluye lo urbano. En bosques hay solamente un 20%, pero el bosque debería estar llegando a un 80%. A través de bosques de conservación, bosques de manejo y de plantaciones agroforestales. Tenemos 46,000 habitantes, 46,200 habitantes, con una población 46 urbana y 54 rural. 52% son hombres, 48% son mujeres. Y 13.2% de los habitantes de este territorio están en pobreza extrema. O sea que, don Guillermo, la incertidumbre profunda es una realidad en esta área. Con relación a el impacto, el nivel de exposición a situaciones extremas, lo vemos en esta gráfica.
39.9%, sequía, 31.5% de calor, 23.8% de lluvias torrenciales que terminan en inundaciones. Bien, problemáticas claves del recurso agua, como dije antes, Guayubín está en estrés hídrico y está todo lo que dije antes, degradación, ineficiencia del sistema de riego, contaminación de fuentes de agua, la gestión es inadecuada en cuanto a en las áreas protegidas, baja cobertura, falta de planificación, de limitación en bajo nivel de desarrollo humano, falta de conciencia ambiental. Y ahora, bueno, el modelo. ¿Qué es lo que estamos ¿Cuál es la razón de un proyecto piloto para un ordenamiento ecológico y social de Guayubín? Son las siguientes. Existe la comisión una comisión formada por 18 instituciones públicas y privadas que tiene por mandato del decreto 5718 y luego el mandato de ordenar toda la CRIM, y estamos piloteando en Guayubín una participación activa del territorio. La información, los aspectos socioeconómicos, tenemos que buscarlo en la gente, en los actores territoriales. Es necesario contar con un mecanismo público-privado donde participe el gobierno central, los gobiernos municipales, el sector privado, para buscar esa información requerida para entender el territorio, las situaciones que viven su gente, y aunque el pasado cada vez me va a ayudar menos, conocer dónde estoy hoy sí me sigue ayudando, y los riesgos que ya están viviendo los actuales actores también. Aprendizaje que hemos tenido. Bueno, la CRIM, bajo la coordinación de Plan Sierra, realizó durante los años 18, 19, 20 diagnósticos biofísicos y socioeconómicos. Hay un aprendizaje de 40 años. La gestión de agua es una gestión de conflictos. Es gestión de conflicto porque se requiere una gobernanza que implica pactar, que implica negociar entre múltiples usuarios, que todos tienen derecho a ese recurso. Y esa negociación y esa gestión va a necesitar una gobernanza integral. Hay que distribuir las cuotas de poder entre los actores territoriales. No todo puede ser el gobierno, no todo pueden ser los ganaderos más grandes o los arroceros más grandes. Hay que equilibrar el poder de acuerdo a los derechos y a los de cada uno de los actores. Hay que mantener un enfoque integral, holístico, y que cubra todos los sectores para poder lograr escenarios de ordenamiento. La meta de este piloto es cómo vamos a lograr seguridad hídrica, que es la meta prioritaria para Guayubín y para toda la subcuenca que componen la CRIM. Hay un marco conceptual de la gobernanza que se propone. Un abordaje desde la ecología política del agua. Ya los participantes decían ahorita que uno de los principales problemas son los socioeconómicos y sociopolíticos. Hay un problema físico del territorio, pero la mayor barrera, las limitaciones que tenemos que vencer son de orden socioeconómico. Por eso nosotros estamos hablando en Guayubín de la problemática hidrosocial desde el punto de vista de una ecología política del agua. Los conflictos de agua podrían evitarse o reducirse si los usuarios intervienen, si los usuarios conocen, número uno, conocen el riesgo en el que viven. Número dos, que conozcan qué significa la incertidumbre profunda para ellos y sus hijos. Y vamos a requerir planes y programas articulados para lograr una visión de conjunto sobre el abordaje. Es aquí donde nosotros entendemos que la modalidad, la herramienta de planificación con visión compartida
que está introduciendo el cuerpo de ingenieros en este proyecto piloto es esencial para que podamos, a través de los círculos de participación que contempla esta herramienta, combinar y aprovechar los aportes de cada uno de los actores. Hay una escalera de participación que hemos estado analizando, no es nuestra, es de Frank Helfus, una persona experto en participación comunitaria. Y aquí vemos ejemplos. Normalmente, entre el 4 y el 8, nosotros son la manera de armar la escalera que propone este proyecto. Decisiones iniciadas por la población, decisiones iniciadas y dirigidas por la población, decisiones iniciadas por otros, pero planificadas junto con la población, porque reconocemos que hay una jerarquía en la toma de decisiones desde las instancias, las agencias, los ministerios del Estado responsables del ordenamiento de cuenca. Bueno, ellos tendrán que tomar decisiones finales, pero nosotros nos proponemos llevar a la mesa del decisor, de los tomadores de decisiones, una matriz de ordenamiento que ya haya sido discutida, ponderada y valorizada por los actores territoriales. Los conflictos sociopolíticos y ambientales, que son el centro, y que por eso me pareció tan excelente la respuesta de los participantes, están en el centro de nuestro ordenamiento, pero hay un conjunto de factores externos, desde la globalización, la situación de estos territorios en nuestra binacional, somos vecinos, compartimos con Haití, el impacto de las metrópolis, Santo Domingo, Santiago, Mao, que son, vamos a decir, meta del mercado y de la llegada de capitales a veces a la cuenca. La evolución histórica que dio origen a la situación de hoy y todo lo que es la CRIM en su totalidad, ese 20% del territorio nacional, más la parte cultural de los actores, su vida, su historia, su quehacer actual, es parte de esa incertidumbre profunda a la que este plan de ordenamiento piloto debe abordar de manera céntrica. Necesitamos un consejo de cuenca, proponemos un consejo de cuenca que va a partir de los miembros de la CRIM, porque ahí está el INDRI, están todas las agencias públicas que manejan el agua. Pero tenemos que reconocer que en este consejo, ya sobre el territorio, tienen que estar los usuarios, actuando de manera coordinada, que ellos conozcan los beneficios que se van a generar, tanto los ambientales pero también los económicos, y que van a impactar la rentabilidad privada de los actores. Doña Inmaculada, le queda un minuto. En el marco territorial hay que tener un plan de ordenamiento con lo que nosotros llamamos actores del territorio participando de manera activa. Y esa participación activa entendemos que podemos lograrla aplicando las metodologías de planificación compartida en escucha directa, en toma de información directa y en discutir primero con ellos el plan que va a ser elevado a las instancias superiores. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Inmaculada, y disculpe que la haya tenido que interrumpir, pero apreciamos mucho su presentación, nos dio todo un contexto y muy interesante ver cómo se ha estructurado y ver los desafíos. Hemos recibido ya algunas consultas que nos gustaría dirigirla a los panelistas. Tenemos una primera, y les pido entonces a tanto Guillermo como Anelia si pueden encender sus cámaras para que la audiencia también los pueda ver. Y la primera pregunta que tengo dirigida a Anelia. Sí, hemos recibido una pregunta
nos dice cómo poderse poner, bueno, primero saber un poco más del trabajo de USAID en la región y cómo poder colaborar o ponerse en contacto con ustedes. Sí, bueno, nosotros tenemos oficinas en diferentes países en la región. Estamos en Perú, en Ecuador, Colombia, Brasil, algunos países en Centroamérica, República Dominicana, Haití. Y hay programas que son de impacto regional, programas que son desarrollados a nivel de país. Si le interesa, pueden hacer contacto con la USAID. Si hay una oficina en el país de donde son, pues es recomendable que se pongan en contacto directamente con ellos. Y para conocer más sobre el trabajo en Latinoamérica, pues podría compartirles la página de USAID que habla específicamente de Latinoamérica y el Caribe, y ahí me parece que también aparecerán los contactos de cada una de las misiones de la región. Yo trabajo específicamente en República Dominicana. Si son de República Dominicana y les interesa comunicarse conmigo, pues obviamente puedo pasarles mi contacto, pero para el resto de la región, pues sería la oficina que se dedica específicamente en ese país. Perfecto, muchas gracias. Voy a leer una pregunta dirigida a Guillermo entonces. Bueno, primero, Guillermo, te felicitan por tu excelente exposición y la consulta es si puedes comentar algo más sobre la participación de los actores, de las partes interesadas, el grado de participación, el tipo de respuesta que han tenido, entre otros. Guillermo. Bueno, sí, entonces el tema de participación o colaboración, como bueno, Macola demostró la escalera esa de el espectro de participación, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros, y estamos construyendo un modelo de decisión. Y ese modelo se está construyendo con insumos de las partes interesadas. De hecho, ahora, mientras que estamos hablando, hay un contrato que el Plan Sierra maneja, financiado por AID, donde hay un contratista que está creando una serie de talleres, preguntando a los decisores sobre cuáles son los objetivos de cada sector y cómo se mide el éxito y el fracaso. Y eso lo tomamos nosotros y eso entra al modelo y luego trabajamos con ellos y ellos van a ayudar a validar. Por ejemplo, es un modelo hidrológico y el modelo simulamos cuál es el rendimiento de digamos, una zona de riego y podemos simular el modelo y regresar y mira, hemos simulado que en este año de sequía ustedes perdieron, digamos, un 80% de su cosecha y ellos pues no, realmente perdimos la mitad, el modelo no está bien y trabajamos y así con los insumos las partes se mejora el modelo y le trae credibilidad. Le voy a dar un ejemplo del trabajo, un ejemplo específico en Tailandia, porque me pareció un ejemplo lindo que aún no hemos llegado a ese nivel, pero vamos a hacerlo, donde hay un operador de presas, ¿no? en la ciudad de Udon Thani, y ahí le preguntamos, ¿no? Una pregunta muy simple, ¿no? ¿Qué es lo que te mantiene despierto? ¿No? Y agarró y dijo, bueno, rápidamente, ¿no? Dice, bueno, lo que me mantiene despierto a mí es que cada año más y más frecuentemente recibo yo una llamada de Bangkok, de la capital, que si viene una gran tormenta y yo tengo que soltar el agua de mi embalse y llega la tempestad, pero no llego con tanta agua, entonces yo cada año me acerco más a empezar el año seco sin agua, ¿no? Yo tengo que dar agua a riego, tengo que dar agua a municipios, entonces me crea una historia que yo puedo modelar. Entonces, yo ya vi ahí cuáles todas las fuentes de vulnerabilidad. Otro ejemplo que tuve yo, de hecho, en Honduras, hace muchos años trabajé ahí, trabajando con corregantes en la parte sur, en Choluteca, les pregunté, ¿qué te mantiene despierto? Y dijeron, bueno, mira,
yo tengo un mes o semanas muy limitado para mandar mis melones al mercado norteamericano. Si yo no tengo el agua necesaria y todos los insumos para crear ese melón, en esas 3 semanas, yo pierdo mi mercado y se me lo agarra Brasil. Entonces, estos regantes conocen muy bien este sistema productivo y esos insumos uno los usamos para modelar la parte socioeconómica, ambiental, etcétera. No sé si respondí la pregunta. Perfecto, Guillermo. Sí, muchas gracias. Es interesante ver cómo se ha tenido la interacción con las distintas partes interesadas, ¿no? Quisiera dirigirle una pregunta a doña Inmaculada. Antes de terminar su presentación, usted estaba comentando sobre la propuesta del modelo de gestión integral con gobernanza y quisiera preguntarle si pudiese explayarse un poco más en cuanto a los principios rectores, la prioridad de políticas o instrumentos de gestión. Si nos pudiese comentar un poco más. Gracias. Su micrófono apagado. Sí. Sí. Hablábamos de un consejo de cuenca. Ese consejo de cuenca deberá estar integrado por representantes de cada uno de los actores territoriales, junto a representantes de las agencias gubernamentales que toman decisiones. Pero en cada una de las microcuencas que componen la cuenca hay un comité de gestión que unifica o representa a los habitantes de la microcuenca. En el caso de Guayubín, estamos hablando de 4 comités o subcomité de gestores territoriales. Se contará además, el modelo incluye una dirección ejecutiva responsable del continuo seguimiento y monitoreo de lo que está ocurriendo en el territorio, responsable de la canalización de recursos, responsable de coordinar las opiniones, las recomendaciones de los actores territoriales hacia la dirección de la CRIM para que las decisiones que se tomen a nivel de ese Consejo de Cuenca respondan, o sea, se tomen de manera informada, conociendo las problemáticas que están afectando a los actores directos en cada una de las microcuencas de la subcuenca de Guayubín. Esa dirección ejecutiva tendrá que estar dotada de una unidad de apoyo legal, porque como dijimos antes, esto es una negociación permanente. Tendremos ordenar una cuenca es un proceso de negociación para la solución de conflictos por el agua. Una unidad de apoyo legal y una unidad técnica que apoye a los actores para la racionalización y vamos a decir redacción, comunicación adecuada en lo que tenga que ver con racionalidad técnica, demostración de los hechos sobre sus argumentos y problemas. No sé si eso responde a su pregunta o quisiera un poquito más de ampliación. Le agradezco mucho, doña Inmaculada. Creo que nos da una idea bastante clara de la propuesta de estructura que se está proponiendo. Hemos llegado ya, lamentablemente, a nuestro final de este seminario web. La verdad es que si veo las preguntas todavía quedan bastante por responder. Sí, las voy a compartir con los panelistas para que puedan dar respuesta y posteriormente lo podamos compartir con todos los participantes de este webinar. Y aprovecho de invitar a nuestra audiencia a seguir esta capacitación regional. Según entiendo, y Paulina, por favor, corrígeme, las inscripciones para el curso en línea
en la plataforma de UNESCO todavía están abiertas. ¿Es correcto? ¿O ya Sí, cerramos? todavía están abiertas. No, están abiertas hasta el final del curso, que si no me equivoco es Está abierto por 2 meses y medio. Estaba desde el también les 23 puse de el link. marzo. No, el 23 de marzo fue el comienzo y El el comienzo. cierre es el Exacto. 3 de junio y se pueden inscribir en cualquier momento, ya que es un curso que ustedes llevan a su propio ritmo, y dejé el link en los comentarios para que estén al tanto de la capacitación en CRIDA, que es un curso en línea. Sí, perfecto, muchas gracias. Efectivamente, lo importante es que si optan a la certificación de UNESCO puedan terminar el curso dentro del periodo que está establecido. De igual forma, me gustaría invitarlos para el próximo seminario web, que será el día 13 de abril. Y en este caso en particular vamos a estar presentando el contexto de inundaciones urbanas y una aplicación, un caso de estudio con la metodología CRIDA que se realizó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Muy interesante, vamos a contar con la participación del municipio y también de la Universidad ESPOL de Guayaquil, quienes nos van a presentar y explicar más en detalle el caso. Bueno, con esto doy cerrado este webinar. Agradezco mucho a nuestros panelistas. Muy interesante las presentaciones y la verdad es que daría, bueno, mucho tiempo para seguir conversando. Agradezco nuevamente y a todos nuestros participantes. Los esperamos ver en el próximo seminario. Muchas gracias. Que tengan un buen día.